empresas se han focalizado mucho a todo el tema de warning. No basta con ser creativos, sino que lo que necesitamos es ser capaces de transformar esa creatividad. El sector textil y confección es un sector que nos interesa especialmente a nivel del Mediterráneo porque desde la perspectiva de la industria, aquí no tenemos una industria avanzada, pero sí que tenemos conectada a esa tradición de artesanía, Desde Europa se viene impulsando ya desde el 2009 la utilización de fondos de desarrollo regional para conectar la cultura, la creatividad y la innovación como motores de desarrollo territorial y de innovación social y económica. Desde el punto de vista de lo que es el trabajo que realizamos en la universidad, tenemos especial interés en la combinación entre fondos de desarrollo regional y el programa Horizon, de manera que se combina lo que es el discurso científico, académico, con lo que son las buenas prácticas que se desarrollan desde las distintas regiones del Mediterráneo. Este proyecto, nosotros venimos trabajando en esta línea desde Concul desde el año 2009 a través de un proyecto Sostenuto donde ya se veían que evidentemente existían toda una serie de argumentos de cómo la cultura, precisamente en esa relación entre cultura, creatividad, innovación y desarrollo, era una actividad, era un sector que tenía un potencial de aprovechamiento muy interesante, pero que al mismo tiempo estaba en unas condiciones donde la precariedad y demás pues hacía también que el punto de partida fuera bastante posibilidades muchas, probabilidades un poquito más cogidas con pinzas, ¿no? Sobre las posibilidades de que el sector público intervenga para la promoción de este tipo de conexiones entre el sector cultural y creativo y la industria textil, tenemos varias opciones, como en todas las políticas públicas. Tenemos una primera opción que es de intervención directa, que sería que el sector público diera bonos directos para que las empresas del sector textil contrataran o hicieran actividades con los sectores culturales y creativos. Tenemos la posibilidad de intervenciones indirectas a través de la fiscalidad o a través de otro tipo de incentivos indirectos que premiaran a aquellos que se comportan como nosotros queremos que se comporten, que es decir, que conecten con los sectores culturales y creativos. Habría la posibilidad de la mediación, simplemente el sector público como facilitador de este tipo de conexiones, a través de simplemente la conexión física, la organización de eventos, o como este mismo evento que estamos organizando, que lo que promueve y lo facilita es la conexión entre ambas realidades, ¿no? Es muy difícil entender muchas veces los lenguajes artísticos y los lenguajes de los agentes culturales y sin embargo a través de las telas o de la moda se pueden, yo creo, activar espacios de comunicación de manera muy sencilla. Para mí la moda es un poco como la gastronomía, todo el mundo come, todo el mundo se viste. Ha sido un sector que en 100 años no se ha movido casi. Sin embargo, ahora hay un cambio de paradigma cultural que tiene que ver con nuevos modelos de consumo, diseños y códigos abiertos, el tema del patrón también y los procesos colaborativos, habría que replantearlo. También nosotros hemos hecho una propuesta con nuestro proyecto, con Upcyclic, de sistema colaborativo donde ponemos en contacto fashion lovers, que es gente que le gusta la moda, con fashion makers para customizar prendas que ya tienes y darles una segunda vida. La moda muchas veces se basa en el underground para regenerarse, ¿no? Sobre todo en la parte estética. Luego en la parte a lo mejor industrial ya no lo tengo tan claro, pero sí, porque siempre el underground es una parte experimental y como experimentación pues crea nuevas formas y esas nuevas formas acaban siendo absorbidas siempre por el mainstream. En el mundo textil creo que hay mucho trabajo y nos queda mucho y tenemos que ser como muy activistas porque
en el tema de consumir local, consumir ecológico y tener conciencia del poder que tenemos como consumidor. Yo siempre también digo lo mismo, en el tema de la alimentación ha sido como más fácil, porque es una cosa del día a día y que realmente pues tenemos que hacerlo el día a día, pero en el tema textil pues cuesta más. Proyectos como puede ser Obra Chisqueta, que estamos trabajando desde lo territorial con un producto o un material natural como es la lana, volviendo a darle el valor y volver a dar la importancia que se merece pues, a las maneras de trabajarlo. Puede ser como muy interesante y a la vez que hayan proyectos locales de este tipo dispersos en el territorio y crear red para trabajar conjuntamente todos. Yo creo que es una muy buena herramienta para poder salir al mundo textil, que no todo han de ser pues, las grandes marcas, ni mucho menos. La diferencia entre entender la innovación de una manera u otra pues te marca decisiones como el porcentaje que tienes para dedicar a innovación, a investigación, a creatividad, etcétera, pues destinarlo a comprar una impresora 3D o destinarlo a impulsar proyectos como los que hemos visto a lo largo de estos días, ¿no? Que hemos visto proyectos muy arraigados al territorio que trabajaban cosas como el desarrollo comunitario, la activación del territorio, la recuperación de la memoria y cosas así que desde esa sala aislada a las afueras de la ciudad iluminada con fluorescentes pues no se tiene esa perspectiva. Yo creo que hay mucho aún por hacer en este campo y más que nada hay que dar un vistazo a cómo están creando nuevas, dentro de las mismas grandes firmas, nuevas colecciones con tiradas mucho más cortas y con un valor de exclusividad. La innovación productiva y social precisa la capacidad de generar experiencias, de imaginación, la capacidad de trabajar en los límites, en las periferias, tan propias del mundo del arte. Es decir, cuando los casos que hemos visto, estamos viendo que lo que busca la industria es esa capacidad de trabajar en los límites, esa capacidad de explorar, esa capacidad de ir más allá. Y esa capacidad hoy la necesita el mundo productivo y social en general. Pero por otro lado, el mundo de la cultura, y especialmente de las artes, precisa también resituar cuál es su rol en el mundo actual, ¿no? Es decir, en una sociedad donde las barreras son cada vez más difusas, no solamente son más difusas entre las propias expresiones artísticas, sino que son difusas entre otro tipo de disciplinas. Las personas que trabajamos en el campo del arte, de las artes plásticas, del arte en general, de la creación, la creatividad, estamos acostumbrados a trabajar con una mirada muy amplia, a ver todas las posibilidades, a trabajar con gente muy diversa, con técnicas muy diversas y en contextos muy diferentes. Esto hace que tengamos y que aportemos a grupos de trabajo una mirada amplia, transversal, en la que se abren todas las posibilidades. Particularmente lo que puede salir de esa mirada de la cotidianidad desde la poesía o la performance, vete tú a saber lo que puede ser infinito, ¿no? Desde, no sé, por ejemplo, deshilacharte, coger un hilo de lana y avanzar hasta que te quedas sin él. En fin, hay muchas posiciones, pero sobre todo yo creo que es descontextualizar una mirada ordinaria sobre el producto y sorprendernos con algo diferente. Yo desde el principio, desde el 95 que inauguré un espacio cultural, mi intención era aglutinar varias disciplinas artísticas y ponerlos a todos a ellos en contacto, porque me parecía indispensable que todos los gremios de las artes estuvieran vinculados, porque todos somos necesarios en los campos. La clave, bueno, algo que trabajaremos a la tarde también, para encontrar respuestas diferentes, primero hay que hacerse preguntas diferentes. Y para hacerse preguntas diferentes tienes que estar con gente diferente, que piensa diferente, que ve diferente, que siente diferente, incluso que come diferente, ¿no? Que viste diferente, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar desde ya. Lo primero que vais a hacer es intentar definir vuestro key concept. ¿Cuál es mi aportación social como artista? Y en el caso de la empresa, ¿cuál es mi aportación social como empresa?
Estamos hablando de un micronicho donde realmente cada vez más empresas saben que necesitan innovar de una manera diferente, pero no terminan de encontrar el cómo, y cada vez más el mundo del arte y la cultura sabe que tiene que salir de sus propios límites, de sus propias barreras, para aportar valor en otros contextos. Está claro que la ropa envejece, pero nunca al ritmo en que nos cansamos de ella. El diseño de moda necesita del reciclaje, de la customización, y el diseño de moda que está viejo para el uso personal puede desplazarse al diseño de interiores. Necesitamos espacios polivalentes, que sean flexibles a la hora del montaje. En este sentido, pues el textil puede aportar desde áreas de descanso hasta para fragmentar espacios polivalentes, ¿no? de forma rápida, que sea fácil, de forma que lo hagan los niños mismos o los maestros. Claro, por otra parte, nosotros utilizamos la arquitectura como una herramienta de aprendizaje que podría ser igualmente, o sea, a nosotros nos sirve como excusa, ¿no? Como vehículo, pero realmente se podría trabajar en otros sectores, como es el sector del textil y la confección, para trasladar al sistema educativo otras formas que se han perdido. La solución para el textil no pasa por una colección, no pasa por un modelo de moda tradicional, y pasa por prendas, por innovación, por tecnologías, y es muy interesante ver cómo se suman pues, técnicas, artesanías para convertirse en un producto actual y contemporáneo. Entonces, en ese contexto, la innovación tecnológica va a ser una guía en el sector a nivel europeo, pero tiene una limitación añadida, y es que los productos, los servicios o las tecnologías que se desarrollen pueden tener una aplicación muy técnica o para unos sectores muy específicos, y si se quiere que todos esos desarrollos lleguen pues al uso común, a productos más convencionales, la participación de la creatividad es un factor clave para conseguir que esos productos lleguen al mercado. A la gente lo que le gusta es que le cuentes una historia que además sea una historia de personas, de gente con cara y ojos que te la explican, un relato que a ti te llegue, y detrás de ese relato, que es el que te engancha, es donde tú asocias los valores que quieres contar. Y creo que es bueno que nosotros contemos historias contando con las marcas, y me meto con la del textil, creo que es interesante porque el textil también es paradigma de muchas cosas malas, digamos, y en cambio la gente que hace textil sostenible es paradigma de muchas cosas buenas, porque podemos dar, digamos, una respuesta a nuestro espectador. Cualquier proyecto textil puede estar vinculado con un producto o con una producción audiovisual, siempre que tenga un carácter, como solemos llamarlo nosotros, transmedia, ¿no? Que sea capaz de entender que es parte de un proyecto global donde hay múltiples formatos. Siempre que cualquier producción audiovisual esté conectada con proveedores que sean capaces de generar productos y contenidos adaptados al sector textil, también estará aprovechando las ventajas del sector audiovisual, ¿no? Yo siempre he pensado que la pericia tiene un inicio. Yo creo que es un error, o está siendo un error, creer que la comunicación llega al final del proceso. Se ponen las bases de la empresa o se ponen las bases del proyecto y al final hay que comunicarlo. Creo que eso es un error que ya no corresponde a su tiempo. La comunicación tiene que estar desde el principio, porque estar contando ese proceso de construcción, ya es innovador y ya es comunicación, contarlo. No obstante, creo que tanto la ilustración como el diseño pueden aportar otras cosas en las industrias creativas en general y en la particular del textil, que tienen que ver más con las metodologías de trabajo que se tienen en estas disciplinas, en el diseño y la ilustración, aplicadas a otras disciplinas creativas, otras industrias
que de alguna manera se pueden enriquecer de los métodos que utilizamos en ilustración y en el diseño. El proyecto CreativeWare recoge los resultados de anteriores líneas de investigación que habíamos desarrollado desde Concult, el proyecto Sostenuto que se realizó desde 2009 al 2012, donde hacíamos una primera aproximación de qué conexiones hay entre cultura, creatividad e innovación social y económica desde la perspectiva de las regiones del Mediterráneo. Este proyecto posteriormente se capitaliza en un proyecto que es CreativeMed, que se desarrolla desde el 2012 hasta el 2014 y cuyo resultado es ahora CreativeWare, que es la aplicación de ese modelo teórico a la realidad del textil. La función principal del modelo de evaluación es proveer información o evidencias para conocer el impacto de las intervenciones o de las acciones creativas y artísticas sobre las empresas y sobre el sector textil básicamente. No todo es medible ni deseable de ser medido, pero si es así, a su vez nos debemos preguntar por qué y para qué lo queremos hacer. A partir de ahí, a partir de responder a estas dos cuestiones, tenemos que volver a pensar que estas respuestas nos tienen que servir para tres cosas fundamentalmente a la hora de medir nuestra organización o nuestro proyecto. Primero, para la estrategia interna, para corregir las posibles desviaciones que vayan surgiendo. En segundo lugar, para la negociación con terceros, para incorporar partners a nuestro proyecto, a nuestra organización, sponsors, patrocinadores, etc. Y en tercer lugar, para la comunicación y o justificación. Me interesaba conocer la buena práctica, los proyectos europeos que se llevan a cabo en ese sector en Valencia. Me ha gustado mucho los diferentes proyectos que se ha presentado por la mañana y también la dinámica de pensar cómo el arte y la cultura del sector pueden integrarse en el mundo empresarial, ¿no? Que creo que hace falta. Entonces, ver un poco los retos de ese sector y ver la respuesta que se puede dar pensando de forma innovadora. Lo más chulo ha sido ver un grupo diverso trabajando sobre cómo el arte y las empresas pueden estar relacionadas. Es que muchas veces creemos que la innovación es una cosa que se basa solamente en la tecnología y que pasa como en una nube, en ese espacio material, ¿no? Del que la globalización, la revolución tecnológica y demás nos ha hecho creer. Y yo creo que en las sesiones de hoy, ¿no? Por las experiencias que se han ido presentando y demás, pues nos hemos ido dando cuenta de que la innovación es una cosa que tiene mucho que ver con los procesos, con los métodos de trabajo, con el territorio, con el contexto, ¿no? Y yo creo que eso ha sido como un elemento de interés, ¿no? Como digo, el reposicionamiento del concepto de innovación. La forma de plantear las cosas es radicalmente diferente, ¿no? a la que normalmente uso yo, y es como poner muy, como dices, pies en el suelo y el poner por escrito y el ver muy reflejado así pues en un mapa conceptual súper rápido, ¿no? Y súper sencillo que te define y que te dice un poco pues a dónde quieres llegar, a través de qué herramientas, o sea, sí que te favorece que te hagas preguntas que son verdaderamente útiles para tu trabajo. ¿Sí? Ha sido muy interesante ver los diferentes enfoques que todo el mundo está ofreciendo y que no hemos podido ver en las distintas charlas. También la dinámica que hemos realizado por la tarde ha sido fundamental para poder ver y entender las preguntas correctas respecto a cómo combinar esos dos ámbitos aparentemente tan dispares, tan distintos, pero de cuya unión y con la combinación de los especialistas de cada ámbito se pueden conseguir resultados muy interesantes, ¿no?